TV4 Guanajuato presenta. Ven, acompáñame, sígueme, escúchame. El silencio es lo único que queda roto solo por el susurro del viento. Y algo más. Dicen, y lo puedo confirmar, las sombras del silencio tienen memoria. Y una vez más, esta noche, tu presencia en este entorno escalofriante la ha despertado. Hoy más que nunca, entenderemos los sentidos que nos llevan a erizar nuestra piel, nuestro ser, y ponen en alerta nuestros sentidos. Abriremos aquellas puertas que nunca debieron abrirse, porque tan solo con la más mínima introducción de luz tendría que suceder. Ese algo, sí, ese algo ha salido y ahora se encuentra entre nosotros. Yo soy tu anfitrión, el señor F. Debemos entender que hay sonidos que no podemos oír, pero ellos sí te ven y te escuchan. Altas horas de la noche. Frío. La vida de los taxistas, quienes se ven involucrados, ya sea en historias aterradoras o incluso se convierten en momentos reales que erizan la piel y que pudieran llevarte hacia la muerte. Yo era conductor de taxi. Y honestamente a veces era un poco pesado. Había días donde pues me iba muy bien y otros donde la verdad me costaba trabajo llegar al fin de semana. Pero por lo menos tenía una ventaja, me llevaba muy bien con mis compañeros. Nos juntábamos los fines de semana y pues nos invitábamos a cenar y en eso platicábamos, y cuando andábamos de noche salió algo. Fíjate que en una de estas salidas a uno se le ocurrió decir que tuviéramos cuidado al momento de subir a las personas. ¿Por qué? Pues porque a su hermano le había pasado una situación algo peculiar. Fíjate que a su hermano lo habían asustado precisamente una niña. A esta niña pues la llamaron la niña araña. La verdad que el nombre me pareció muy gracioso y no pude evitar pues el reírme, pero noté así rápidamente la seriedad con que pues decía las palabras y lo comentaba, y pues de igual manera pues seguí con mi rol de trabajo. Y me acuerdo que en esa noche decidí pues meterme por unas calles para ver si encontraba más pasaje, y a lo lejos encontré a una niña. Pude ver una niña, yo creo que menos de 10 años tenía la niña. Tenía el cabello negro, largo, y su ropa pues estaba sucia, y pensé pues que una de dos estaba perdida o algo había pasado. Entonces me detuve, paré el auto y la niña me pidió que la llevara al panteón. Desde ese momento me dio un presentimiento de que algo malo estaba por pasar, pero pues de alguna manera esperaba encontrarme pues a algún familiar de ella, ya que el lugar estaba un poco retirado y pues yo necesitaba llevar por lo menos un pasaje para traer algo de ahí en lo que era el cambio. En el momento en el que llegué al panteón, fíjate que sucedió algo muy extraño. La niña se baja del auto sin decir ni una sola palabra y empieza a caminar. Y rápidamente veo que trepa la barda como si la escalara. Entonces, pues empecé a recordar lo que dijeron de la niña araña. Y en esa cuestión de segundos empecé a respirar fuerte, mi corazón latía más rápido. ¿Y qué hice? Pues salí del auto. En ese preciso momento, un ruido tan fuerte me aturdió, y era un tráiler. Un tráiler que pasó tan rápido que embistió mi taxi, como si no hubiera visto que yo estaba estacionado ahí con las luces prendidas. Pasó exactamente junto a mí, que me quedé paralizado. Después de eso, llegó la ambulancia y después llega mi amigo. Pero el sentimiento
de saber qué hubiera pasado si me hubiera quedado más tiempo, pues me sigue dando vueltas en la cabeza y me sigue persiguiendo. Por eso, a veces siento que regreso a ese momento, y yo lo que te puedo decir es que te doy una recomendación, que si alguien te advierte algo, préstale atención, porque a mí casi me cuesta la vida. Todos hemos experimentado el despertarse de madrugada, oscuro, solo el viento y la tensión dentro de la habitación, con la mirada fija y el no poder hacer ningún movimiento porque, como dicen, se te subió el muerto. ¿Y tú? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has experimentado? Escuchemos lo que nos platican. Bueno, esta experiencia o historia, pues, está relacionada con la parálisis del sueño, o mejor conocida como la subida de muerto. Esto es algo que me pasó hace más o menos un año, que fue la primera vez que experimenté algo así. La verdad me quedó muy grabada en la mente, porque había sido algo que nunca había experimentado y mucho menos cómo ocurrió esa noche. Pero en fin, como lo había dicho, esto ocurrió hace más o menos un año. Era una noche pues normal. Yo me acostumbraba pues a dormir más o menos como a la 1 o 2 de la mañana, y esa vez no fue la excepción. Me dormí muy tarde, la verdad, a la 1. Me preparaba yo para dormir, ya extendí mi cama, me acosté y apagué todas las luces de mi cuarto. Después de ello, pues trataba de dormir, pero no podía. El ambiente del cuarto se sentía muy pesado y hasta sombrío, y hasta sentía que alguien me estaba observando entre la oscuridad. Pero bueno, después de un rato logré conciliar el sueño. Pero no pasó mucho tiempo que entre sueños que estaba teniendo esa noche, sentí como el cuerpo se me durmió por completo. Esa sensación de no poder moverte, de querer levantarte desesperado, pero es como si alguien te estuviera agarrando. Y eso fue lo que sentí esa vez. Sentí a alguien como me estuviera agarrando desde abajo, me estuviera apretando, estuviera abajo de mí, abrazándome, presionándome el pecho y estando pegado prácticamente a su cuerpo. Sentí como una persona estuviera atrás de mí. Sentí a alguien, sentí cómo empezaba a balbucearme cosas, a tratar de decirme algo. Yo la verdad me quedé en shock. Aparte de que no me podía mover, intentaba abrir los ojos, pero no podía. Por más que intentaba, no podía. Apenas si logré entreabrirlos un poco. Pero fue muy raro, ya que ese ser, esa criatura, no sé cómo llamarlo, pues empezó a balbucearme cosas al oído. Después de eso empezó a lamerme la oreja. Empezó desde la oreja hasta el cuello y no dejaba de hacer eso. Sentía la sensación de la saliva escurrir por mi oreja. Fue algo horrible, la verdad. Después de eso intenté dejarme llevar para ver si esa sensación podría desaparecer, pero fue todo lo contrario. Empezó a ponerse peor. Empezó a seguir apretándome como si me tratara de llevar a algún lado. Me siguió balbuceando cosas, la verdad, trataba de ignorarlas. El punto de mi desesperación fue tal que hasta empecé a rezar, pero ni siquiera eso sirvió. Siguió poniéndose horrible la cosa. Ya después no aguanté. Fue alrededor de 5 minutos esa sensación. Intenté moverme desesperado, tratando de forcejear con lo que sea que hubiera sido esa cosa. Pero la verdad fue muy largo. Lo que recuerdo fue muy largo. Me siguió abrazando, siguió jadeándome
entre la nuca, siguió tratándome de decir algo. Ya después fue tal mi desesperación que me paré muy rápido. Logré por fin, pues, despegarme de esa cosa. Enseguida prendí la luz, prendí la tele y me senté en la cama, todavía en shock de lo que había pasado. El corazón me latía a 1000 por hora y mi respiración estaba muy acelerada. Una sensación muy rara. Después de ello, a la siguiente noche, pues, no podía dormir. Tenía miedo de volver a experimentar lo que había tenido la noche anterior. Afortunadamente, pues, todo fue tranquilo. Pero siguieron pasando los días y seguí teniendo esa misma sensación de parálisis del sueño, lo que sean esas cosas, entes, demonios. Mucha gente dice que solamente es cuando la mente está despierta o el cuerpo dormido, algo así. Pero lo dudo mucho. Yo siento que es algo que está fuera de nuestro alcance, algo fuera de nuestro plano existencial. He tenido varias experiencias con esas, pero ninguna se compara como la que tuve esa noche. El camino a casa en la madrugada nunca es buena idea. Lluvias, truenos, ríos, pero sobre todo una leyenda que nos acompaña desde tiempos ancestrales. ¿Es o no? Cada uno cuenta su historia, pero la aparición de la Llorona es real. Esto me pasó hace varios años, aproximadamente como 3, 4. Pues sucede que mi esposo y yo estábamos en una fiesta. Ya un poco tarde, entre 1 y 2 de la mañana. Ya queriéndonos regresar a casa, pues como que quería llover. Cuando veníamos en camino, o más bien el único camino que teníamos que tomar para regresarnos, justamente cruzaba un río. Y pues ya se imaginarán, entre árboles y obscuridad veníamos en la camioneta, y pues los truenos y los rayos pues lo hacían un poquito más tenebroso. Llegando casi al cruce del río, mi marido me dijo que a lo lejos se veía algo, pues algo no muy normal. Cuando nos íbamos acercando un poco más y más, vimos que ese algo estaba flotando en el río y un rayo la alumbró. Tenía el cabello tapándole la cara, con un vestido blanco como muy perjudido, muy sucio. Tenía una apariencia muy desgarradora, muy tenebrosa. En cuanto la vi, sentí que los pelos se me hacían de punta. Y para esto nosotros siempre traemos una virgencita en el tablero de la camioneta. La virgencita se cayó, pero yo cuando me agaché a juntarla, me dice mi marido que pues él volteó a verla, pero que sintió que los pelos se le ponían de gallina. Rápido le subió los vidrios a la camioneta y pues le dio más fuerte. Nos fuimos rezando y poco a poco se nos fue quitando esa sensación. Hasta el momento me acuerdo y sí me volví a dar escalofríos. Fue algo muy terrible, muy feo ver la silueta de esa persona.
Las ánimas siempre se hacen presentes en el momento menos esperado. Nunca sabemos en dónde nos podrían encontrar, pero son tan reales que no nos damos cuenta. Historias de camioneros, terroríficas y aterradoras, siempre extraordinarias. Hoy les voy a platicar lo que pasó en la carretera. Esto pasó hace muchos años, cuando no había todo lo que pasaba hoy en día. Normalmente me gustaba manejar más de noche que de día. La carretera es muy tranquila, sin tanto tráfico, y más bien somos la mayoría de camiones y nosotros nos entendemos. Bueno, pues una noche, ya por ahí de las 2 de la mañana, iba camino de Guanajuato a Los Mochis, antes de Tepic. Como un par de horas me encontré a un compa que me pidió que ayudara a llevar a un muchacho como de 10 años en las afueras de la senaduría para camioneros. Como yo conocía al camionero, se me hizo fácil. Ya en el camino me platicó que él era un conocido y que estaba en el camino para buscar a su papá. Y así nos fuimos platicando hasta que el morrito se durmió. Ya en la mañana, como a las 6, me paré a comprar unas tortas y refrescos y seguimos el camino. Él me platicaba que quería encontrar a su papá, que al parecer había desaparecido hace unos 2 años y que estaba muy preocupado por él. De hecho, me comentó que también era camionero. Al llegar a Los Mochis por la noche, le pregunté que veía dónde se iría y me comentó que dormiría en la central camionera y vería si alguien lo quería llevar. Yo lo invité a quedarse y le pagué una habitación. En la mañana lo fuimos a buscar para desayunar. Se me hizo extraño que no abriera la puerta. Le dije a la señorita que hace las habitaciones que si podía abrir la puerta para ver si estaba bien el muchacho. Al abrir la puerta me quedé completamente extraño. Todo estaba en orden. La señorita me dijo muy seria: aquí nadie ha estado. Me fui a la recepción y le pregunté por un niño que había pagado la habitación. El de la recepción era el mismo señor y me dijo: sí, usted le pagó la habitación a alguien, pero yo nunca vi a quién usted llegó solo. Le dije que era un niño que había levantado en la carretera y que iba en busca de su papá. El señor de la recepción se quedó muy serio y me dijo: yo pensaba que era solo una leyenda. Dicen que hace tiempo en esta misma carretera un camionero tuvo un accidente y que había fallecido un niño como de 10 años y al parecer su padre. Pero lo más raro es que nunca encontraron el cuerpo del papá. Desde entonces dicen que un niño aparece en la carretera y dice estar buscando a su padre. ¿Crees en la magia? ¿Buena o mala?
Negra o blanca, poderes sobrenaturales. No siempre sabemos cómo se practican, ni cuáles sean los objetivos de la misma. Pero ¿acaso esta será una historia que nos lleva a darnos cuenta de hasta dónde pueden llegar? Voy a empezar con esta historia que pasó en mi familia. Específicamente, mi mamá fue la persona más perjudicada por la relación que llevaba con un tío que falleció hace algunos años. Resulta que yo tenía un tío que durante su juventud le gustaba practicar magia negra. Y él y mi mamá nunca se llevaron bien. Mi mamá me cuenta que mi tío siempre le hacía desaires y travesuras, como esconderse para asustarla, o le inventaba chismes a mi papá con tal de que se pelearan. Y todo esto pues se detonó cuando mi mamá encontró un libro de magia negra y lo escondió para que mi tío no lo usara, porque antes él vivía en la misma casa que mis papás. Y a mi mamá pues eso le daba muchísimo miedo. Los años pasaron y a mi tío, pues él ya no vivía con nosotros, pero su dinámica era la misma. Si nos veía en la calle, se escondía para desde algún punto hacernos un ruido así como ch, ch, y esconderse, ¿no? Como para que no lo viéramos. Un día, mi tío se enfermó de enfisema pulmonar y entonces, pues al no poder cuidarse, mi papá se lo llevó a otra casa que teníamos, donde construyó un local para una tienda de abarrotes. Y atrás estaban los cuartos y al fondo había una cocina con una escalera enorme de metal que daba hacia la azotea. Cuando mi tío se enferma, le adaptan un cuarto en la parte de atrás del local de la tienda. Y mi mamá pues obviamente se tuvo que hacer cargo de él en sus últimos días. Para ese momento mi tío ya le había pedido perdón por cómo la había tratado, pero mi mamá le seguía teniendo muchísimo miedo. Un día, como todas las mañanas, mi mamá llegó temprano para abrir la tienda y forzosamente debía pasar por ese cuarto para llegar al local, es decir, lo tenía que atravesar. Cuando abrió la tienda, un amigo de mi tío estaba esperando para entrar a verlo. Pasó unos 10 minutos y se fue. Cuando mi mamá fue al cuarto para revisar el oxígeno de mi tío, ella vio cómo él abría la boca como para jalar su último aliento. Ella dice que podía ver su desesperación al no poder respirar pese a que el oxígeno estaba en el máximo de su capacidad. Entonces ella vio el último aliento literalmente de mi tío y su cara de susto y desesperación cuando murió. Por supuesto que mi mamá esto lo puso muy mal, primero para darle la noticia a mi papá y segundo porque dice que cuando él murió, ella sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo y muchísimo miedo. Más por los antecedentes que tenían y la práctica de magia negra de mi tío. Las manifestaciones comenzaron desde el novenario. Este protocolo se hizo justo en el mismo cuarto donde mi tío falleció. Recuerdo que estaban unas tías y vecinas rezando, cuando una de ellas se quedó callada y se quedó asustada viendo a mi mamá. Pronto se paró de la silla y se fue a un espacio donde había más gente. Y resulta que, bueno, pues jaló a mi mamá como para platicarle que cuando estaban en el rezo, ella sintió una mano fría y delgada que le recorrió la espalda. Pero no fue el único hecho. Días posteriores, al abrir mi mamá la tienda, pues era una tortura porque tenía que pasar forzosamente por ese cuarto. Entonces, ella decía que literalmente cuando pasaba por ahí, podía escuchar el de cuando mi tío estaba como enfermo y queriendo jalar el aire. Entonces ella lo que hacía era que corría hacia la tienda y le cerraba la puerta con llave y dejaba las llaves colgando en la puerta, como cuando las metes y pues ahí las dejas, ¿no? Entonces ella prácticamente pues era la que atendía todo el día. En algunas ocasiones mi hermana iba en la tarde cuando regresaba de estudiar y en algunas ocasiones mi hermano pues también trabajaba ahí. Pero era extraño porque mi mamá se hizo pues obviamente como que buena amiga de clientes que llegaban ahí y platicaban mucho con ella. Entonces en alguna ocasión también mi mamá estaba pesando azúcar para servirle a una señora para darle su producto. Y entonces llegó un señor y le dijo que le había dejado una mercancía con un señor flaquito, delgadito, moreno que se había asomado y que se lo había dejado ahí en la tienda para que
pues ella la viera por si la quería comprar. Resulta que pues ese señor flaquito morenito pues era mi tío, porque lo describió tal cual, y mi mamá pues obviamente eso la ponía muy mal porque ella sentía que la estaban acechando. Incluso era curioso porque cuando nosotros íbamos a la tienda también había un baño allá aledaño al local y forzosamente teníamos que cruzar para ir. Entonces regresaba ese mismo pues recuerdo de cuando mi tío iba al centro, porque desde donde estaban esas escaleras altísimas de la cocina, o desde el fondo o desde algún cuarto, siempre se escuchaba y se sentía la vibra como si alguien se escondiera. Pero estoy hablando que era lo mismo que cuando mi tío estaba en vida. Entonces fue bastante tiempo hasta que un día mi mamá y mi hermana estaban en la tienda haciendo el cierre de caja, y esas llaves que dejaron colgadas en la puerta, una a una, se fue como si las hubieran agarrado y dejando caer a la puerta. Se empezó a escuchar como una a una pegaban en la puerta de metal. Entonces mi mamá le dio mucho miedo, agarró muy fuerte a mi hermana de la mano y le dijo: ¿sabes qué? Es él. Es él, porque yo lo siento, yo siento cómo me observa, yo siento cómo me mira cuando atravieso el cuarto. Y entonces mi hermana se agarró de valor y le dijo: ¿sabes qué, tío? Pues yo creo que ya tu tiempo ya pasó aquí, es tiempo que nos dejes en paz. Ya muchísimo en vida nos hicimos daño, entonces te pido que te vayas. Y se terminó. O sea, se terminó en ese momento, aunque hasta la fecha nosotros sospechamos que su esencia, su espíritu sigue ahí, porque en alguna ocasión yo llevé a unos amigos ahí a ese edificio, y pues obviamente éramos adolescentes, estábamos haciendo ruido, teníamos un grupo musical, estábamos tratando de disque ensayar, y pues obviamente hacíamos ruido. Y entonces yo me fui a la puerta a abrirle a otro amigo que estaba llegando, cuando de repente se quedó todo callado. Y cuando yo me regreso con ellos me dicen: oye, no hay problema porque estamos aquí o porque toquemos o algo. Y yo les dije: no. Me dicen: es que de arriba, del cuarto de arriba, se asomó un señor morenito y nos dijo que nos calláramos. Nos hizo ch, como señal de cállense, porque estábamos haciendo mucho ruido. Y entonces yo sentí que hasta la sangre se me bajó, porque pues evidentemente no había nadie en el edificio. Eran las mismas características de mi tío y pues bueno. Pues no sabemos si mi tío sigue por ahí rondando. Lo que sí es que es una casa en donde el ambiente se siente muy pesado y pues donde realmente sí es de mucho miedo. Recuerda identificarte. No temas sentirte inquieto, nervioso, acelerado, ya que a partir de hoy perteneces y eres un invitado más de las sombras del silencio. Comparte con nosotros eso que a nadie le has contado, eso que te hizo estremecer tu cuerpo en el terror. Esperamos tus historias al 479-231-0004. Una producción de 4 Originales. TV4 Guanajuato presentó